El senador Iván Flores se ha manifestado duramente contra la reforma constitucional de seguridad anunciada por el presidente José Antonio Kast. Queremos conversar entonces con él qué objeta concretamente el proyecto, cómo pretende la oposición disputar ese relato y qué posibilidades reales existen de impedir su aprobación. ¿Cómo está, senador? Hola, Josefa, buen día. Buen día, senador. Senador, partamos inmediatamente. Usted dijo, este es un tercer proceso constituyente que se pasa de la raya, de verdad alarmante. Una locura. ¿Por qué considera que esto representa entonces un nuevo proceso constituyente? Mire, primero porque creo que no es necesario reformar la Constitución para poder combatir el crimen organizado y en general el nivel de delito que hoy día tenemos en el país. Primera cosa, creo que es importante hacer gestión, hacer que los sistemas conversen entre sí, que las policías conversen entre sí, fortalecer inteligencia, en fin, y hacer prevención. Y para eso no se necesita modificar la Constitución, ni mucho menos. Eso en primer lugar. Segundo, y si bien es cierto, no conocemos el proyecto que genera estas 10 u 11 modificaciones constitucionales, lo que ha trascendido, la verdad, es que a mí me parece que no solamente ya está en la Constitución, sino que hay otras materias que se pasan de la raya definitivamente. Y lo tercero es que, podemos decir que se disfrazó una reforma tributaria que fue el corazón inamovible, de acuerdo a lo que dijo el ministro Quirós, con el cartel de un proyecto de reconstrucción. A la reconstrucción nadie se podía oponer. Podíamos discutir montos, podíamos discutir formas, podíamos discutir mecanismos de reconstrucción, pero la verdad es que en esa miscelánea había algo que era inamovible, que era una reforma tributaria encubierta. Y en este caso, aquí tenemos una reforma constitucional encubierta en materias de seguridad. Porque cuando se toca la Constitución y se generaliza por un lado y se precisan algunas materias por otra, y no voy a referirme en el detalle porque la verdad es que siendo un primer borrador trascendido, la verdad es que no tiene mucho sentido ni mucho afán. Pero cuando se toca en la Constitución, se transforma en un nuevo proceso constituyente, porque no es cambiar un artículo, no es modificar un énfasis, no. Aquí hay 11 modificaciones que podrían venir en la Constitución. Y esa reforma constitucional se haría de espalda a la ciudadanía. Los otros dos procesos constituyentes, fallidos ambos, uno muy a la izquierda y otro muy a la derecha, fue producto de debates donde intervino la ciudadanía completamente, eligiendo a los consejeros. Y en este caso, el gobierno por siguiente sí presenta y discute, recuerdo, las mayorías que tiene en el Congreso Nacional. Y eso no solamente es menos democrático que un proceso constituyente como corresponde, sino que además viene disfrazado de una agenda de seguridad. Y en el fondo de lo que se plantea el gobierno, ¿qué le parece más peligroso? ¿Consagrar nuevas atribuciones de seguridad? ¿Modificar el equilibrio entonces entre derechos o utilizar la Constitución para blindar políticas que podrían encontrar obstáculos en los tribunales? O sea, mire, hay una serie de materias que tienen que ver con algunas restricciones de libertad de los ciudadanos. Pero por otro lado, se mezcla la posibilidad de dar algunas atribuciones a instituciones como las Fuerzas Armadas con la pérdida de derechos que son derechos fundamentales. Ya la ministra de Salud se refirió a que cualquier persona, cualquiera sea nacional, sea migrante, sea joven, sea viejo, sea de izquierda, sea de derecha, cualquier persona tiene derechos mínimos. Y esos derechos mínimos hoy día están siendo, yo diría de alguna manera, limitados, restringidos, anulados, si esa persona es un delincuente. Y los delincuentes, bueno, tienen que cumplir su deber con el Estado cumpliendo la pena, pero no se le va a quitar un derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué usted cree entonces que desde lo propio oficialismo también han saltado las alertas en esta materia porque la UDI ya puso un freno de mano a esta idea del gobierno? Bueno, vamos a ver, porque, y en esto no se trata solamente de utilizar ahora a nuestro favor una proporción
circunstancial como es que si la oposición se une, no van a poder tener una reforma constitucional porque no van a alcanzar los 4/7 necesarios, no los tienen, ¿no? Tendría que haber alguien darse una voltereta muy fea como para eso, y no creo que eso ocurra dentro de la oposición hoy día. Pero más que eso, Josefa, es el contenido, no son las mayorías circunstanciales. La derecha ganó el proyecto de reconstrucción y reforma tributaria por mayoría circunstancial, lo ganó por un voto, por 2 votos, un par de empates, ¿no? Nosotros quisiéramos que son materias tan delicadas y tan profundas que no se deberían ganar por un voto o perder por un voto. Esto debería ser parte de un acuerdo político y eso es mucho más amplio y que no tiene que ver con participación circunstancial de un bloque o de otro bloque. Una reforma constitucional de este alcance, la verdad es que debería ser acuerpado, bien debatido y finalmente resuelto por amplias mayorías. Y eso claramente no va a estar. Senador, entonces, lo que se puede entrever de lo que usted dice es que en un futuro gobierno de su sector, ustedes tampoco estarían dispuestos a hacer una reforma constitucional en materias que sean de tanta relevancia pública, ¿o no? O sea, mire, yo hice una nota pública diciendo que tratándose de seguridad vamos a apoyar lo que corresponda apoyar, porque eso es lo que hoy día la ciudadanía necesita, pero no a nombre de la seguridad vamos a constituir un nuevo proceso constituyente saltándonos la propia ciudadanía o saltándonos las estructuras que la propia Constitución y el Congreso Nacional nos hemos dado, ¿no? Anteriormente. Yo creo que en materia de seguridad no hay que perder el foco, porque si seguimos apuntando a lo que está apuntando el gobierno, aparte de la parafernalia que hicieron hace unos días atrás, donde no hubo ningún recluso nuevo, ninguna persona apresada producto de un operativo, nada. Era gente que ya estaba presa a un penal que ya fue inaugurado en el gobierno anterior y que 3 gobiernos se preocuparon de construirlo, empezó el 2017. Entonces, lo único que hicieron fue trasladar, y yo pregunto si ya que hay alrededor de 600 internos ahora, cada vez que hagan un traslado de alguna cárcel a esa cárcel de Talca, van a hacer esta parafernalia con un tremendo costo para el Estado, pero más que eso, con un movimiento mediático, como que aquí apresamos a todos los patos malos de Chile, la verdad es que mala cosa, porque eso es falsear, eso es hacer un show de algo que no debería ser. Está bien, anúncielo, miren, en vez de trasladar 20, vamos a trasladar 150, 200, está bien. Pero no puede ser ese el propósito del Ministerio de Seguridad, 3 ministros, presidente de la República y todo, para trasladar un grupo de personas que venían de distintas cárceles para concentrarse en una cárcel que se viene construyendo hace 9 años y que fue inaugurada hace más de 1 año y que ya tiene presos adentro. Ninguna novedad. Entonces, no movió, pero ni un ápice, la aguja de la realidad que viven las personas. Puede que alguien se sintió feliz de ver todo ese despliegue, está bien, puede ser, pero no movió nada, no cayó ni un tipo preso. Y por otro lado, sin nosotros, y aquí, mire, ni la agenda de seguridad que Steiner dijo que no estaba y que hoy día la verdad es que se tomó el plan que venía del gobierno anterior. Pero este ACOT, esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, si no contiene la prevención, si no hay un afán del gobierno de prevenir, de evitar, de adelantarnos, siempre vamos a estar reaccionando contra un crimen que ya ocurrió, contra gente que le quitó la vida a una persona que ya se murió, en fin, no hay nada de prevención, no hay nada de cómo trabajar con la comunidad. El programa Calle Sin Violencia, que tiene 13.000 millones, tiene gasto 0. La cifra que yo tengo desde la DIPRES, la última oficial, indica que es gasto 0. O sea, no estamos haciendo prevención. Y si no hacemos prevención, si no evitamos que los jóvenes que son atrapados por el crimen organizado no salgan a la calle con esta nueva pega, ¿no? Que podrá ser lucrativa, pero tremendamente riesgosa para ese mismo joven, para su familia y para la comunidad, entonces al final de cuentas vamos a seguir llenando las cárceles hasta el infinito. Porque mire, fíjese usted que durante el gobierno del presidente Piñera habían 42.000 cupos en los centros penitenciarios.
Y cuando comienza la pandemia, el presidente indultó un poquito más de 2.000. ¿Por qué? Porque habían 10.000 o 11.000 de más. O sea, teníamos 42.000 cupos y habían 43.000 presos internos. Resulta que en el gobierno pasado, esos 53.000 presos subieron a 60.000. Y con el ministro Cordero, yo presidía la Comisión de Seguridad, lo conversamos y se dijo, ¿qué vamos a hacer para no seguir saturándole las cárceles y que esto no explote? ¿Vamos a disminuir las medidas cautelares? O sea, ¿lo vamos a mandar para la casa en arresto domiciliario y no nos vemos nunca más? ¿O vamos a construir cárceles? ¿O vamos a indultar? Ni alcanzaba el tiempo para construir cárceles, ni a indultar, ni tampoco podían modificarse las cautelares. Alguien que es un peligro para la sociedad tiene que estar preso. Y eso hoy día significa que pasamos de 60.000 y hoy día tenemos 65.000 internos. No podemos seguirnos demorando 9 años en construir cárceles, pero no podemos construir cárceles para 100.000, 150.000, 120.000, porque eso hay que mantenerlo, pues. ¿Quién le paga la pensión a los presos hoy día? Senador, ¿No? Lo que hay que hacer es prevenir que los jóvenes no lleguen a la cárcel. Apretar antes y exigirle a la familia que tome carta en el asunto, al colegio que tome carta en el asunto, a la comunidad en general que tome carta en el asunto. Senador, pero ¿en qué pie está la oposición? Porque igual estamos viendo, la última encuesta Cadén decía que el 93% de las personas está de acuerdo con el plan cancerbero y parece claro, desde la oposición tienen crítica al manejo comunicacional, pero uno ve que las personas igual lo están apoyando. ¿Qué puede hacer la oposición enfrente a este escenario con el gobierno para que el debate sea virtuoso respecto a este tema? Mire, yo más allá de una opinión, o sea, a ver, alguien podrá criticar el gasto y lo demás, pero se veía bonita la imagen. O sea, vehículos corriendo, gente presa y engrillada, con uniformes que ya se los habían puesto en el gobierno anterior, a una cárcel de alta seguridad para los presos de alta seguridad. Todo eso bien. ¿Quién no lo apoyaría? Pero vamos al fondo. Significó algo, excepto un simple traslado de gente que ya estaba presa a una cárcel que ya estaba construida, donde tienen que completarla. Si mire, todavía van a tener que ponerle 1.700 más, porque esa cárcel es para 2.300 y recién llevan, entiendo, alrededor de 600. Entonces, van a tener que seguir haciendo estos movimientos, pero eso no mueve un ápice la aguja, no sacan a nadie de la calle, ni un delincuente que hoy día está delinquiendo va a ir a esa cárcel hoy día, porque lo único que están haciendo son traslados. Que lo haya valorado la ciudadanía, bien, está bien, pero eso no va a cambiar nuestra postura de decir, oiga, se van a preocupar de hacer shows mediáticos y cada vez que se muevan un preso de un lugar para otro, va a ser como que aquí tenemos el control de la seguridad de Chile. No, pues si no se ha sacado a nadie en la calle, los que están delinquiendo siguen en la calle. Y ese es el tema. Y los que están delinquiendo tienen que pagar, sea con cárcel o con otra medida que el tribunal ejecute. Y en eso yo creo que también hay que fiscalizar que los tribunales efectivamente estén aplicando la norma, porque hemos en el Congreso Nacional, aún a pesar de algunas críticas, hemos aprobado más de 80 leyes entre el último gobierno y algo recién iniciándose en este. Pero si esas leyes no se transforman en un cambio de gestión del sistema de inteligencia, de la articulación entre las instituciones, de que el Ministerio de Seguridad efectivamente despliegue con cosas nuevas, porque hasta el momento, 5 meses, estamos viendo, además que el ministro puede acompañar a las policías, está muy bien, pero eso no movió la aguja, lo pueden hacer las policías solas. Y en ese contexto, entonces, dígame usted qué es lo que ha cambiado. O sea, y en prevención, nada. Nada. O sea, veamos la ejecución del gasto. Entonces vamos a seguir teniendo gente que va a seguir cayendo en el delito, lo vamos a seguir metiendo preso, y ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Tenemos que tomar el control de la agenda de seguridad, y la agenda de seguridad es amplia, es inteligencia. O sea, yo no he visto ni una cifra de en cuánto se ha fortalecido la Agencia Nacional de Inteligencia, pese a que se promulgó sin pena ni gloria, no hubo ni siquiera un acto, la ley que crea un sistema integrado de inteligencia. Y tanto en el sistema integrado de inteligencia como en el propio Ministerio de Seguridad, todavía no se termina de completar la institucionalidad. Todavía hay cosas que crear y que no han sido creadas. Preocupémonos de eso.
de que lo que hemos venido discutiendo en los últimos años efectivamente se implemente, ¿no? Para prevenir y para combatir. Pero no hagamos un show de traslado de precio como que esto ya resolvió el problema de la delincuencia, por favor. Senador, no caigamos. Sí, senador, ¿cuál es la postura que ustedes tienen a priori por esta agenda de seguridad? Porque si la reforma fracasara, entonces el gobierno podrían decir e instalar que ustedes fueron los que votaron en contra e impidieron entregar mayores herramientas para combatir la delincuencia. Mire, eso hablaría muy mal de todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, hablo de la ciudadanía. La ciudadanía no se puede molestar porque votamos en contra una mala reforma, una peligrosa reforma constitucional de varios componentes que colocan el Estado de Derecho en precario. Si la gente nos castiga por eso, bueno, habrá que informar más, habrá que justificar más, pero no es el tema. Nosotros tenemos una responsabilidad bastante más trascendente que la coyuntura. Y si la cuestión mediática está por encima de lo que significan los deberes de Estado, bueno, tenemos que corregir algo culturalmente y nosotros mismos ver cómo nos comunicamos mejor. Pero no podemos cometer una irresponsabilidad solamente porque sea más simpático o menos simpático, tomar una decisión tan equivocada como una reserva constitucional. Y por lo demás, mire, la agenda de seguridad todavía no, excepto los proyectos de ley que me parece bien. De hecho, dentro de esos proyectos hay un proyecto que es de nuestra autoría, ¿no? Que es el que tiene que ver con la gente que quebranta la condena. Pero también hay otros que, o sea, de los 35 proyectos, 20 proyectos ya venían en trámite. Y desde marzo, cuando se cambia el gobierno, yo personalmente y otros colegas también le hemos dicho al ministro del Interior, al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa y a todos quienes quieran escuchar al gobierno, por favor, pónganle urgencia. O sea, coloquemos la agenda de seguridad en prioridad. Y eso se hizo recién hace, ¿cuánto? Una semana y media, cuando presentan esta agenda legislativa en donde 20 proyectos eran los que nosotros veníamos insistiendo que le pongan urgencia porque las urgencias se habían vencido, ¿no? Y ninguna tenía discusión inmediata. Habían comisiones mixtas que no estaban formadas porque, bueno, no teniendo urgencia, hay otras cosas que hacer. Es el gobierno el que pone la urgencia. Constitucionalmente tiene el derecho y el deber de fijar las urgencias. Y hoy día las tenemos. Ya está avanzando las reglas de uso de la fuerza, están avanzando lo de infraestructura crítica. Ahora, en la mañana acabo de saber que se estaría constituyendo la mixta de un tema que la derecha no había querido legislar con tanta amplitud como nosotros lo habíamos mencionado, que es el proyecto del levantamiento del secreto bancario, que tiene que ver con el proyecto de inteligencia económica. O sea, se había aprobado una parte de eso. Bueno, hoy día ya vamos caminando hacia allá, pero eso es la agenda legislativa. Senador. Pero la agenda ejecutiva, en donde todavía no se resuelve, ¿qué va a pasar con la merma de carabineros? Se están retirando más carabineros de los que ingresan. El bono comprometido por el gobierno pasado y por a la Policía de Investigaciones no se escucha nada. ¿Qué pasa con la gente de inteligencia? ¿Se van a sumar los nuevos agentes de campo como fueron comprometidos en el proyecto? No se ha sabido nada. Eso es lo operativo, Josefa. Eso es lo operativo. Senador, no es para Fernández. ¿Y cuál va a ser la estrategia de la oposición? Porque claramente tenemos en antecedente la mega reforma donde la oposición no estuvo bien organizada, vimos que ahí hubieron varios ripios. ¿De qué manera entonces la oposición va a enfrentar esta agenda legislativa? Bueno, yo espero que todos actuemos primero con la responsabilidad país que nos compete. No, a lo menos en mi caso, yo no estoy por oponerme porque soy de la oposición. No, para nada. Las cosas buenas que puedan proponer el gobierno, y lo vimos en el proyecto de reconstrucción, hubo varias materias que aprobamos con mucho gusto, porque entendíamos que eran buenas para Chile. Y en este caso también, mayor razón, tratándose de una agenda de seguridad. Pero no nos vengan a cuchufletear un proceso constituyente metido entre medio vestido de seguridad, pues. O sea, claramente no. Y aquí vamos a actuar con responsabilidad, claramente. ¿Le gusta el gobierno? ¿No le gusta el gobierno? Y yo espero, cuando digo responsabilidad, es la responsabilidad individual de preocuparse de conocer bien los temas y hacer propuestas, y con responsabilidad también, espero, como conjunto, ¿no? Como conjunto de oposición, que podamos tener una sola voz. Habrá que transigir entre lo que
piensa la izquierda más dura, con lo que piensa la izquierda más moderada. Tendríamos que buscar un acuerdo entre nosotros para decirle al gobierno, mire, esto es lo que pensamos. ¿Está de acuerdo o no? Porque en el proceso de reforma tributaria, vestido de reconstrucción, la verdad es que no hubo esa posibilidad. El ministro Quirós llegaba a conversar, pero decía, esto no se toca, lo tributario no se toca. Entonces conversábamos de lo demás. Senador, entonces así poco se avanza. Durante esta jornada tuvimos aquí en turno a la nueva presidenta del Frente Amplio, Gael Jomans, y dijo que abogaba por una coalición de la DC hasta el Frente Amplio. ¿Usted lo ve posible? ¿A qué se refiere con coalición? ¿O estar en conjunto para disputar entonces el relato político, sigue un relato político al gobierno? ¿Usted está disponible? O sea, la oposición tiene que articularse para actuar en conjunto, porque somos la oposición, no somos partidos separados, aislados, tomando solamente en cuenta lo que uno piensa. Yo creo que la oposición tiene la responsabilidad de fijar pisos comunes, bases comunes, y sobre esas trabajar articuladamente. Después cada partido o cada parlamentario verá cómo se apea en alguno de los asuntos particularmente. Pero la oposición tiene un deber hoy día, que es la de fijar una base de discusión común, donde el bien común, donde los principios que más bien nos unen, no las diferencias que nos desunen, porque tenemos diferencias dentro de los partidos de la oposición, que duda cabe. Pero hagámoslo sobre las coincidencias. De ahí a formar una coalición política, como un partido político grande, como lo hizo el Frente Amplio, no, o sea, ninguna posibilidad. Pero yo creo que conformar un conglomerado opositor que se articule, que se coordine, que se ponga de acuerdo, ¿no?, en los temas relevantes, es el deber. Eso es lo que la oposición tiene que hacer. No cabe otra materia. Y esto no es para ponerle piedra o palito al gobierno. No, 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 para nada. Es para hacer valer nuestros principios, nuestra visión. Las visiones que coincidimos, claramente vamos a tener diferencias, pero tenemos que trabajar sobre lo que coincidimos. Entonces, descarta la idea de una coalición política. Gael Jomans dijo el Partido Socialista, el Partido Comunista, la DC y organizaciones sociales. No, yo creo que no. Formar un partido político o formar una estructura formal política, ¿no? Yo creo que eso no tiene ninguna posibilidad de ser. Lo que sí tiene posibilidad y debería ser como deber, ¿no?, como deber político, es formar una oposición organizada con asuntos comunes, pero de ahí a formar un movimiento político formal, yo creo que no tiene posibilidad, porque no creo que el socialismo democrático quiera hacerlo ni con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. Ya no lo hicieron, y con la DC tampoco. Perfecto. Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros y conversar sobre la agenda de seguridad y los temas políticos que están marcando la agenda. Que esté muy bien. Muchas gracias, José, para que tenga buen día.